vamos a amilanarnos absolutamente para nada respecto del nivel que nosotros le asignamos de la Universidad Teológica Shalom y varias universidades cristianas, que la teología es una ciencia, que los demás, que el mundo secular, que los epistemólogos, que los filósofos de la ciencia le llamen como le llamen, si quieren llamarnos disciplina o un montón de locos que están detrás de un libro que no comprenden, es un problema de ellos. Para nosotros, la teología es el estudio como bien lo definieron ayer, creo que fue Charlie, que hizo la separación de teo y logía, ¿no? Si mal no recuerdo. Después hubo otro hermano, que no recuerdo, que quería señalarlo, que hizo una aplicación práctica, que de nada vale todo esto si nosotros no lo llevamos a la vida personal. No sé si está por ahí, haga así. Acá arriba está Si no, Charlie. quizás Creo que fue Mario Loero. ¿Cómo? Mario Loero fue. Sí, Mario yo no fui. Bien. Sí, Ah, hola, Sí, sí, buenas sí, sí. tardes a todos, sí. Iba a hacer una observación sobre eso porque fue realmente, digamos, de nada nos sirve toda esta teología si nosotros después no sabemos cómo aplicarlo primero en nuestras vidas y segundo, cómo llevarlos a la iglesia. Así que bueno, los dejo ahí con Julia. Yo me aparto de la visión, pero sigo con el audio. Y esta clase tiene 3 preguntas, así que no es necesario que nos lleguemos a la hora y media. Creo que Hilda iba a decir algo de eso. Así que los dejo en el debate y antes de finalizar, que ya cuando termine la tercera pregunta, voy a ingresar nuevamente para decir algunas cuestiones más. bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias Charlie también por ayudarnos, por el equipo. Gracias Hilda también porque siempre está presente. Vamos a orar, ¿les parece? Hacemos una oración y agradecemos. Hilda, ¿nos podés acompañar en esto? Tenés que abrir tu micrófono, ¿sí? Ahí. Padre Dios, te damos gracias por poder compartir estos momentos juntos, viendo tu palabra, sacando conclusiones mejores para nuestra vida. Y gracias por tener esta posibilidad de hermanos de tantos lugares diferentes poder hacerlo. Gracias porque todo esto nos alegra la vista, el corazón, y gracias porque te tenemos a ti sobre todas las cosas. Y te disfrutamos y tenemos tu palabra que nos enseña el camino y nos hace tanto bien a nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, como ya venimos, decía el rector que venimos trabajando sobre cada materia, aportando, la verdad que enriquece mucho. Vamos a ir enseguida, ¿les parece?, a empezar el diálogo y el aporte para poder compartir en esta tarde y no perder ni un minuto. Y yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones también, así que sería bueno que vayamos aportando y poder así crear esta clase o este Zoom que hemos decidido hacer para seguir adelante. La primera pregunta me gustaría que la lea Adrián. ¿Podés leerla? Dale. Primero saludo a todos. La primera pregunta dice así: ¿creación o evolución? Sí, sencillamente, y después dice justifique su respuesta. Genial. ¿Quién puede aportar sobre esto? A ver, muy bien. Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un tema que me apasiona. Desde hace muchos años profundizo en el tema, doy charlas sobre el mismo, así que me va a costar resumirlo. Bueno, evolución es lo que se enseña por todos lados: colegio, universidad, cualquier programa de vida natural, National Geographic, Animal Planet, el que quiera mirar siempre va a estar diciendo esto evolucionó, esto tiene o se fue formando en millones y millones de años, etcétera, etcétera. O sea, estamos bombardeados constantemente por
por esta supuesta realidad. Y claro, cuando uno lee la Biblia, entonces muchos creyentes ahí dicen, ¿cómo es esto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Si todos los científicos afirman que es la evolución, entonces, ¿qué me queda del relato bíblico? Entonces algunos llegan al punto, bueno, intentemos armonizar al menos lo que dice la Biblia con lo que dice la evolución. Entonces ahí surge lo que se conoce como la evolución teísta, que bueno, Dios creó a través de la evolución y los millones de años son los días de la creación y cosas por el estilo. Ahora, podemos entender o seguir entendiendo la Biblia en forma exegética, en forma literal, como nosotros la acostumbramos a interpretar, sin chocar con la ciencia. Yo creo que sí. Justamente la verdadera ciencia, la ciencia empírica, más bien apoya el relato creacionista tal cual lo encontramos en la Biblia y por lo contrario pone objeciones casi inexpugnables a la teoría de la evolución. No hay una demostración de que de una especie se evolucione hacia otra. Se enseña la teoría de la evolución como una teoría, y sabemos bien lo que es una teoría. Una teoría es un conjunto de pensamientos que puede sonar muy lógico, pero recién se convierte en una ley científica cuando es empírica, cuando es aplicada. O sea, que se pueda comprobar. O sea, yo tengo acá una lapicera y si yo la suelto, va a caer. Y bueno, hay una ley que se llama la ley de la gravedad y se cumple las 44.000 millones de veces que lo intente. Ahora, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría porque no tiene comprobación. Y gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia y allí dice, por ejemplo, Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, y ahí podríamos poner según su especie. Y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, produjo la tierra, etcétera, etcétera, todo de acuerdo a su género. Después vinieron los animales y después vino el ser humano. Inclusive no se puede armonizar el orden que aparece en la evolución. La evolución supuestamente en un mar universal, la primera célula viva, claro, podríamos extendernos hasta más allá todavía del origen de la materia, energía, pero quiero hacerlo cortito. De ahí, de los peces, entonces, de los acuáticos, empezaron a subir a la tierra, formando los reptiles, de los reptiles las aves y luego los mamíferos. Pero el orden bíblico es diferente. La vida empezó en todo el globo, o sea, todo lo que es hierba verde, o sea, todos los vegetales, tanto en el agua como en la tierra. Entonces, en ambos lados surgió la vida y después los animales, sí, agua, pero aire al mismo tiempo. Recién al sexto día, o sea, un día después, los reptiles y mamíferos. Entonces ya estaría en contra de lo que es la evolución teísta y obviamente en contra de la evolución. Hay que tener más fe para creer en la evolución. Hay que hacerla una religión, y una religión sin ningún tipo de fundamento. En cambio, lo que es la creación, aunque obviamente la Biblia no es un libro de ciencia, pero todo lo que dice respecto a la ciencia es verdad. Y tarde o temprano, el ser humano llega, o los científicos que hasta se propusieron demostrar que la Biblia estaba equivocada, si realmente son honestos, tienen que llegar a la conclusión que la Biblia es verdad y lo que dice de temas de creación también se cumple. Así que, y una cosita más, no quiero extenderme, podría pasar la tarde en esto. Las consecuencias. Si uno cree en la evolución, la consecuencia es que despersonaliza, le quita el valor a la vida humana, y llegamos a conclusiones muy fáciles en cuanto al aborto, y son un conjunto de células. O sea, si yo no sé de dónde vengo ni a dónde voy, y todo esto simplemente son células,
Entonces, matar a un ser en el vientre, y son células, las quito como si me quitara un apéndice o me cortara el pelo. La eutanasia, siguiente paso, racismo. Hitler utilizó el libro de Darwin, El origen de las especies, y eso de la selección natural, el más fuerte sobrevive, el más débil tiene que morir, lo usó como manual de vida y de obra. Y ahí tenemos una raza superior y una raza inferior, y la raza inferior habría que aniquilarla, y sabemos el desastre que esto ocasionó. Y lamentablemente hoy se está llegando a cuestiones cercanas a esto también, con manipulación genética, bebés por encargo, o sea, uno óvulo y esperma de seres que yo quiero formar algo superior o mejorado, y bueno, por catálogo. Entonces estamos llegando o volviendo a hacer lo mismo que Hitler, pero con este contexto de fondo. Salomón decía, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces nuestros pensamientos luego se transforman en hechos, y lamentablemente el mundo está enfocado a esto. Cada vez menos valor a la vida humana, se puede hacer con ella lo que quiere, y muchas veces sobreponiendo la creación al hombre. Entonces adoramos a la naturaleza y menospreciamos al hombre. No sé si alguna vez vieron alguna campaña de Greenpeace a favor de las vidas humanas no nacidas, pero de pingüinos y cosas por el estilo, sí, están llenos, pero nunca van a hacer una campaña en contra del aborto. Entonces estamos viendo que esto todo se está distorsionando justamente por un concepto absolutamente diabólico metido en las mentes humanas y cada vez más científicas. Pero es lo que dice Romanos también, ¿no? O sea, como no reconocieron a Dios, no le dieron gloria, entonces se hacen a imagen de cuadrúpedos, reptiles, aves, etc. Y por lo cual Dios los entregó. Las consecuencias finales, una depravación moral fenomenal, depravación en toda índole. Hay que leer Romanos 1 y estamos viviendo la actualidad. Tal cual. Bien, corto acá. Muchas gracias. Yo creo que la evolución no concluye, la creación sí, entonces hay una gran diferencia. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar? Adrián y Eleazar y Bien. Mariano Carbone, Bueno. 3 levantaron. Bien. ¿Eleazar? Bueno, sí, primero me encanta cómo empieza el libro de Génesis. No sé si en alguna de todas las reuniones se lo ha mencionado, de que empieza sin presentar a Dios. Dios es el ser preexistente, el ser eterno, e inicia solamente lo que nosotros tenemos que conocer, cuál es el origen de la Tierra, del universo, pero no del origen de Dios, porque no tiene origen. En ese contexto es que se da la creación. Ahora, la creación tiene una importancia tremendamente teológica. Bueno, Esteban estuvo mencionando algo al respecto de cómo afecta el no creer en la creación y un Dios porque la importancia teológica radica que se plantea en contra de todos los otros pensamientos, como el ateísmo, que afirma que no hay Dios, como el agnosticismo, que declara que la existencia de Dios y el origen del universo son desconocidos, aquella que habla del panteísmo, ¿no? Que todos somos dioses, o también la otra, que es el politeísmo, que muestra muchos dioses, va en contra también del materialismo, que solamente conoce la materia, y del evolucionismo del que estamos hablando, ¿no? Pero otro dato de la creación que es muy interesante es que la creación nos asocia directamente con Cristo, porque Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, todo lo hecho, lo existente fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Entonces, si la creación no existe, entonces hasta Cristo pierde la importancia en este mundo, como así es lo que sucede al día de hoy, ¿no? Es interesante ver cómo el Señor, por medio de su ministerio, regó la creación con algo que se conoce como lo que es la apariencia de edad o apariencia de vejez, ¿no?
Porque uno dice, sí, crear un hombre y una mujer como Adán y Eva y los animales, quizás en edad adolescente, en capacidades totalmente reproductivas, ¿cómo puede ser posible? Bueno, los milagros del Señor también hablan de esto. Él de pronto llama de la nada y produce pan y produce peces sin que nazcan, sin que tenga que hornear ni separar el trigo, y da de comer a multitudes, ¿no? De pronto el Señor sana a personas que habían estado paralíticos toda su vida, y de pronto de un momento al otro, lo que nos lleva a nosotros años madurar en la sincronización del caminar, de tonificar los músculos, de que nuestro cerebro sepa cómo ubicar cada una de estas cosas, el Señor lo hace en un instante, y los cojos saltan, ¿no? Y los ciegos ven. Entonces, creo que todo tiene que ver con Dios y con la aceptación del Creador y con Jesucristo mismo, ¿no? Que todas las cosas, como que se dice Efesios, Dios se propuso reunirlas en Cristo, ¿no? Ese es el aporte que quiero dar de la creación. Gracias, Eliezer. Miren, para aportar algo, por supuesto, ya se habló desde distintos puntos de vista bíblicos. Me gustaría que se pueda aportar algo diferente que hayan tenido, por supuesto, en aporte a esto. A ver, ¿quién levantó la mano? Jorge. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, adhiero a lo que dice Eleazar y Esteban también. Les hago una confesión. Yo, por muchos años, vengo de formarme en un colegio secundario humanista, como era el Colegio Nacional de Montserrat. Los cordobeses saben a qué me refiero. Y después, en los primeros años de mi carrera como médico, me costó mucho no estar adheriendo a la teoría de la evolución teísta, ¿no? Para mí, Teilhard de Chardin era verdaderamente una persona que había estudiado y que me gustaba mucho cómo adaptaba lo que la ciencia quería demostrar, como ya lo explicó un poco Esteban. Pero después, con los años, y el espíritu creo que trabajó en mí y fue dándome luz, y bueno, el Señor me fue mostrando otra cosa, me fue mostrando la verdad, y no me quedan dudas de lo que es la creación, y he quitado de mí toda idea de tipo evolucionista. Pero quiero agregar, a lo mejor acotar, que acá diciendo un poquito con Esteban con respecto al término género. Yo creo que cuando en el Génesis, sobre todo el capítulo 1, donde nosotros vamos a encontrarnos a Dios como el arquitecto que va trabajando y que va en la pluma o en la escritura de Moisés, nos va a mostrar el Génesis capítulo 1 cómo es la creación. Ustedes fíjense que habla de género según su género, y después, sobre todo cuando está hablando de las plantas, de los vegetales, del reino vegetal. Pero cuando ya empieza a trabajar en el reino animal, va a hablar de especies. Yo creo que esto es muy importante, porque nosotros en este momento, así como estamos siendo atacados por el enemigo de las almas con respecto al aborto, para que tengamos no en cuenta el valor de la vida del ser humano en el vientre materno, y si se lo quiere llamar de fenómeno y un montón de cosas más, o conjunto de células. El tema del género es muy importante, porque si nosotros no entendemos que la creación tuvo género, en lo que es femenino y masculino, en lo que biológicamente podemos referirnos, sobre todo en la parte genética, estaríamos en un problemita, porque tendríamos que pensar de que había un proceso evolutivo de que de alguna forma tuviera que llevar a que la naturaleza formara luego los dos distintos gametos, tanto femenino como masculino. Pero Dios hizo con género cada una de los reinos,
para que justamente no hubiese un proceso evolutivo, sino que tanto los vegetales como los animales tenían género. Y fíjense que cuando habla Dios escribe, o Moisés escribe en el versículo 27 del capítulo 1, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen en Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y acá hace bien una distinción como para que no quede duda de los que los creó con género. Y después en el capítulo 2 nos va a mostrar un poco a ese creador más como un alfarero trabajando en la vida de Adán y en la vida de Eva, pero para mostrarnos otra faceta de la creación de Dios, especialmente en lo que es referida al hombre, ¿no? Pero es importante el concepto de género. Fíjense que en los versículos, por ejemplo, del capítulo 1, versículo 21, nos habla de género y nos habla de especie, y el versículo 24 también nos habla de género y también nos habla de especie. Quería agregar esto porque me parece que en este tiempo donde se habla tanto y ahí está la ideología de género, donde se desprecia el género dado por Dios, me parece que es importante que nosotros también podamos teológicamente sostener esta doctrina que nosotros tenemos con respecto al género y respecto a la creación, y que no es un proceso evolutivo, sino que es un proceso creacional, donde Dios crea cada especie con su género para que luego pueda reproducirse y llevar adelante el plan que Dios tenía con respecto a su creación. Nada más quería agregar eso. Julia. Sí. Julia, Adrián Hoffman y Mariano Carbone hace rato le han levantado la mano varias veces. Sí, perdón, interrumpo, Charlie, ¿no? Una cosita. No se ofenda a nadie si yo lo silencio de acá. Tengo el control del Zoom acá en la computadora, así que por si entra ruido, por ahí lo silencio, así que nadie se enoje por eso. Y la otra es que tratemos la verdad que los 3 aportes han sido buenísimos, de hecho me estoy tomando nota de muchas cosas, pero tratemos de ir resumiendo. No se ofenda a nadie si también pongo, abajo hay una carita que es reacciones, ¿sí? Yo puedo ponerle una reacción de, si parece que se está yendo un poco de tiempo, fíjense que vamos y media y hablaron 3 hermanos, y lo digo con todo cariño, más que nada para que puedan hablar los demás, ¿no? Así que igual muy buenos los aportes, ¿sí? Recuerden que tenemos hasta la 1:30, si podemos terminar mejor antes, para darle también un tiempo al rector, hasta ahí. Gracias, Charlie. ¿Qué les parece si vamos a la segunda pregunta? Así no nos vamos demasiado del tiempo. A ver, vamos a dejar a... Mariano, ¿podés mencionar la segunda pregunta? Mariano Carbone. Sí, cómo no. La pregunta número 2 dice: ¿de qué manera se refleja la imagen de Dios en el hombre? Muy bien, gracias. Si querés sigo yo. ¿Habías levantado la mano? Sí. Bien, sí, dale. tenía levantada la mano. Listo. Mirá, yo esto lo tengo que concatenar indefectiblemente un poco con la pregunta anterior, no porque quiera seguir con la pregunta anterior, pero, por ejemplo, el hombre, dentro de lo creado, tiene particularidades muy firmes que nos van a ayudar también a después poder meternos en lo que es por qué esa imagen de Dios. El hombre es el único ser simbólico, es decir, que puede manejar un lenguaje, puede manejar el habla, y sin ver, una vez que comprendió el concepto, por símbolos puede entenderse. Lo otro es que el hombre se comunica con un fin de construir en el sentido humano. Yo no veo ningún delfín que haya hecho edificios o que haya construido aviones, o que haya logrado comprender la bioquímica ahí adentro de un espacio que es 6,022 por 10 a la 23 más chiquitito. En tercer lugar, emplea las herramientas que le fueron dadas. Así que con todo esto vemos que el hombre está filosóficamente en lo que se llama un grado de perfección superior en la creación, que a veces la filosofía nos asusta, pero yo creo que es aplicable.
Con respecto a de qué manera se refleja la imagen de Dios en el hombre, bueno, para los creyentes vamos a Génesis 1:26, donde el Padre Dios dice en plural, en un soliloquio, en un coloquio entre ellos mismos, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo tengo siempre, a mí se me ha planteado en mi vida una cuestión con esto, porque yo siempre entiendo y entendí que, claro, esa imagen es la imagen moral de Dios, porque muchos aplican mal esta cuestión de que si tenemos un cuerpo y que nosotros, si estamos hechos a imagen y semejanza, entonces Dios sería de alguna forma similar a nosotros. Yo lo que sí puedo decir, porque estoy todavía elaborando estas respuestas, en otras materias ya las he terminado, pero sí puedo irme a ver a un Dios trino, a un Dios uno y Dios trino, que como una sola entidad en tres partes, tiene espíritu, alma y cuerpo. Y yo puedo relacionar que el espíritu se comunica con otros en una función empática, y que perfeccionado una vez por el Espíritu Santo nos permite comunicarnos con Dios. Después el alma, que es la parte reflexiva del ser humano que se comunica con sí mismo, y un cuerpo que se conecta con el mundo físico exterior. Después el apunte sigue hablando del parentesco con Dios, etcétera, que yo lo tengo que todavía revisar. Gracias, Mariano. ¿Alguien más? Un aporte más a esta pregunta y ya pasaríamos a la siguiente. Diego. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra de las características de la imagen y semejanza, ¿no?, a Dios, es que Dios nos hizo seres personales, como lo es Él. Dios es una persona con una capacidad de razonar, nos dio la capacidad de pensar, de razonar, nos dio también la capacidad de sentir, ¿no? Nos dio un corazón también donde podemos también nosotros poder expresar nuestros sentimientos. Es la parte de nuestra personalidad también, ¿no?, donde expresamos nuestros sentimientos en sus diversas formas, ¿no?, cuando estamos contentos, tristes, enojados, y bueno, y es lo que va reflejando Dios, o cómo Dios se va revelando también como un ser personal en toda la Escritura. Pero también la tercera característica es que nos dio la capacidad de decidir, nos dio voluntad, ¿no?, y la capacidad de tomar decisiones. Lo vemos en el principio mismo de la creación, donde el hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios en esa prueba que le puso de no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, y bueno, sabemos la historia, ¿no?, que falló en esa libre elección que tenía, y nos afectó a todos también. Y bueno, eso, ahora, y esa imagen de Dios, bueno, después de la entrada del pecado, distorsionó, se fue distorsionada, digamos, a lo largo de ahí en adelante, a tal punto que, bueno, cuando nosotros seguimos el relato ahí de Génesis, habla que ya los descendientes de Adán y de Eva ya son no imagen de Dios, sino imagen ya de Adán, a imagen de Adán, ¿no?, ya con esa naturaleza caída. Y bueno, vemos que toda esa distorsión por el pecado de la imagen de Dios fue afectada a todo nuestro ser también, ¿no? Nuestro entendimiento entenebrecido, la razón entenebrecida por el pecado, a la voluntad a no elegir por Dios, sino darle la espalda a Dios, ya que Él tuvo que venir a buscar y a salvarnos, porque como decía Pablo a los romanos también, ¿no?, de que nadie busca a Dios, no hay quien entienda, aún nos hicimos inútiles, sino que Dios nos tuvo que buscar a nosotros, y bueno, y la capacidad de sentir también, ¿no?,
no sentíamos de buscar a Dios. Así que todo eso fue resuelto a través de la obra del Señor Jesucristo, y ahora sí, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, como mencionaba también Mariano, y todo nuestro ser, nuestra persona, ¿no? Ahora sí está dedicada a Dios. Gracias, Diego. Muy buen aporte. Vamos por la tercera pregunta, que sería la última, porque tenemos 3 nada más. Dice, ¿cómo se contradicen las diferentes religiones con la Biblia al referirse al pecado? A ver, ¿quién levanta la mano? Si hay alguien que dejé por ahí. Estaba Hilda levantando la mano, después Jorge. Hilda. Pero yo era para aumentar algo a lo que estaban diciendo. Bien. A mí se me hace más creíble, más accesible, cuando pienso en que el cuerpo de Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo. Si ese cuerpo fue preparado antes, ahí se me hace creíble que cuando dice que yo fui hecha, o el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, pienso que fuimos formados a imagen de aquel cuerpo que iba a tener Cristo cuando bajara a esta tierra. Ahí se me hace mucho más creíble la cosa. Bueno, eso. Gracias, Hilda. ¿Alguien más? ¿Quién más había levantado la mano? A ver, Jorge. Y Nelson después también te levantó. Sí, perdón, Julia, pero me parece que esta pregunta merece más aportes, porque es una pregunta central, y creo que a través del tiempo la misma teología nos lleva a que haya muchas teorías con respecto a esto, ¿no? Nosotros podemos a veces pensar si imagen y semejanza es lo mismo, o si tenemos que hablar de imagen como algo que va a reflejar a Dios, y la semejanza con respecto a las cualidades de Dios. Podemos pensar también si la imagen es aquello que iba a representar a Dios allí en la creación, en el Edén, donde el solo ver al hombre, uno pudiera ver a Dios, un poco llevándonos también después, conociendo el final de la historia, que Cristo viene a mostrarnos a Dios como aquel postrer Adán, ¿no? Lo que no pudo hacer Adán, el primer Adán, lo hace Cristo, mostrándonos a Dios como su imagen, ¿no? Es complejo el tema. Algunos hablan de que imagen y semejanza quiere decir las dos cosas, ¿no? O sea, que se podrían, digamos, conjugar las dos palabras, como decirme una imagen semejante, ¿no? Y otros hablan, por ejemplo, como el Strong, que habla de que cuando hablar de la imagen y de semejanza, si bien son vocablos que se pueden conjugar, el hombre, al perder esa capacidad que tenía al principio de ser imagen y semejanza de Dios, perdió la posibilidad de llevar adelante, digamos, lo que Strong llama la capacidad de cumplir con el plan de Dios, y aunque no pierde la imagen, porque nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, y parte también del Antiguo, nos habla después de la caída de que todavía el hombre es imagen de Dios. Sin embargo, ha perdido la posibilidad de llevar adelante las características de Dios en esa imagen y en esa representación que tenía el hombre de representar a Dios, ¿no? Allí en el huerto del Edén. Que es lo que viene a retomar el Señor Jesús, como nos dice Juan en el capítulo 1. Y es un poco también lo que nosotros podemos ir logrando, tratando de llegar a eso por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a volver a retomar un poco la senda de esa imagen y esa semejanza de Dios, ¿no? Me gustó mucho el aporte que hizo el hermano cuando habló de lo simbólico, ¿no?
el hombre simbólico, un poco también pensando en eso que solamente el hombre puede hacer, como a veces pensamos los educadores, ese concepto del pensamiento abstracto, ¿no? No hay nadie que pueda tener un pensamiento abstracto sino el hombre, ¿no? Pensar en abstracto. ¿Quién puede pensar en abstracto? No hay, los animales, por más que los más desarrollados, los primates, por ejemplo, más desarrollados, no pueden pensar en abstracto. Nosotros pensamos en abstracto, porque eso, tenemos esa mente, ¿no? Todavía tenemos la mente como que Dios nos ha dado, ¿no? Que nos hace tan especiales a los seres humanos, ¿no? Bueno, un poco era agregar esto como para que tengamos, y lo podamos un poco también usar como disparador, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, sí, tal cual. No se puede a veces cortar porque es muy amplio, entonces tu aporte fue muy bueno. ¿Alguien más levantó la mano? A ver si... Nelson algunos tienen, bueno... Levantó una manito virtual, Nelson. Nelson. A ver, ¿dónde está Nelson? No lo veo. A ver. Bueno, podés hablar, Nelson. ¿Nelson? No sé si tiene el micrófono apagado. Quizás fue sin querer, se puede apretar sin querer la manito esa, sí. Así que puede ser. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Nelson. ¿Me escuchan? Bueno, no. Sí. Sí, justamente estaba meditando lo que decían los hermanos, que muchas veces, digamos, la teología no solamente tiene que ser teórica, sino también práctica. Y estaba pensando en eso. Por ejemplo, mucho hablamos de la naturaleza caída del hombre y que, bueno, que ahora, por ejemplo, nosotros como cristianos nos debe plantear el desafío, digamos, gracias a que tenemos también todas las herramientas que Dios nos ha dado, para poder mostrar los atributos morales de Dios. Por ejemplo, en el libro que escribe Charles Swindoll, el libro Desafío a Servir, había una chiquita que no tenía que comer. Y bueno, resulta que pasa un hombre y le da la comida. Y la chiquita le pregunta, ¿usted es Dios? Y el hombre pregunta, ¿por qué? Porque Dios da. Ahora me pregunto, ¿qué atributos de Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros somos cartas abiertas al mundo? Dios, digamos, ¿qué atributos de Dios estamos mostrando a las personas? O somos personas, digamos, religiosas, teólogos intelectuales, o por ejemplo, en nosotros se puede ver reflejada los atributos de Dios, de amor, de bondad, de justicia, y el desafío creo que de esta lección es que nosotros vayamos, digamos, tratando de ser cada día más imagen de Dios, ¿verdad? Para que el mundo, si bien es la palabra de Dios, pero el mundo, las personas, lo puedan ver a Dios en cada uno de nosotros. Eso nomás. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ya vamos casi, son y 42. Eleazar está ahí levantando la mano. Bien, se puede tomando... Bien, gracias. Aportando lo de la imagen y semejanza, y teniendo en cuenta lo de Nelson de una forma práctica, Santiago, cuando escribe su epístola, recordemos que Santiago es un teólogo biblicista, ¿no? Conoce y pone grandes cantidades de referencias del Antiguo Testamento, y ha sido criado en una familia judía, con grandes principios y con todos los cumplimientos, ¿no?, de la ley. Tiene un gran enfoque a la teología del Antiguo Testamento. Él menciona, cuando habla de la dualidad de la vida cristiana, allí en Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando de la lengua, ¿no? Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿no? Y ahí está en forma práctica que ver la dignidad del hombre que tiene en sí mismo por el hecho de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, que los otros seres creados no lo tienen, ¿no? Y en forma práctica, en nuestra vida, cuando consideramos esto, y vamos a pensar mucho en lo que vamos a decir acerca de las personas y sobre todo de nuestros hermanos en Cristo, sabiendo que mi hermano en Cristo y los demás
tienen la misma dignidad de creación por parte del Creador dada, ¿no? Y que es una incoherencia hablar bien de Dios y hablar mal de sus criaturas, ¿no? Eso nomás. Gracias, Eleazar. ¿Alguien más o ya pasamos al rector? Esteban, y si quieren aportar. Esteban y Jorge Fabio Díaz también están levantando la mano. Bien, Jorge Fabio, ¿dónde está? A ver. Ah, ahí está. Bien, podés... Sí, buenas tardes. Sí, quería algo que no se había mencionado en cuanto, porque la teoría de la evolución y el creacionismo, la evolución menciona la materia y la energía, y digamos que en el versículo 1 se menciona lo que es la materia, la energía, el tiempo, que son necesarios para crear vida, ¿no? Y todo eso que se necesita. Y el otro también, bueno, también es que Dios le dio la capacidad de sojuzgar a la creación, y que el hombre, si bien perdió muchas cosas, pero obviamente sigue con esa capacidad, digamos, de poder señorar sobre la creación, ¿no? Ya que sabemos que puede adiestrar animales, puede hacer muchas cosas con los seres vivientes, que Dios le ha dado esa capacidad para poder señorar sobre la creación que Dios había puesto. Ya no es de la misma forma del principio, pero bueno, Adán sigue teniendo esa capacidad, ¿no? Y también, bueno, la imagen de Dios, bueno, como ya lo mencionaron los hermanos, es complicado también, imagen y semejanza. Ahí en Santiago mencionó recién Eleazar, ya no se menciona imagen sino semejanza, ¿no? Hablando de las cualidades que el hombre tiene delante de Dios, y en Génesis ya dice, ya no es imagen de los padres, sino imagen de Dios, ¿no? Eso quería solamente agregar, ¿no? Bien, Esteban, ¿habías levantado la mano? Sí. Bien. Una cosita chiquita con el tema imagen y semejanza. La mantenemos distorsionada, pero la mantenemos porque después de la caída aparece que Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza, pero en Génesis 9:6 la pena de muerte es establecida en base a que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces, a pesar de ser caído, mantiene la imagen y semejanza de Dios, distorsionada, lastimada, herida, y que se restaura justamente a través de la regeneración, que somos creados en Cristo Jesús, somos nueva criatura, etc. Entonces, creo que sería bueno aclarar esto, que mantenemos la imagen y semejanza de la creación, obviamente con las limitaciones, y lo de la personalidad, las cualidades morales, etc., creo que tiene que ver con esto. Y esto, como decía también Eleazar, usted iba a citar Santiago también, es fundamental que esto también tenga la parte práctica, aplicable, que se vea esta realidad también en nosotros. Cortito nomás. Sí, Hilda. Muy breve. Al único que se le dio soplo de vida, hálito de vida, fue al ser humano. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Lo notable es que después, con la nueva vida, la salvación, el Señor dice en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Saquen las conclusiones que quieran. Gracias, Hilda. Sí, Charlie. Sí, solo una cosita que me quedé pensando que también tiene que ver con esto. Esteban, en la primera respuesta de la pregunta, habló de las consecuencias, ¿no? De considerar una cosa o la otra, ¿no? Las consecuencias de considerar de que el inicio de todo esto fue un algo o un alguien, ¿no? Porque un algo no puede crear, no puede transmitir personalidad, ¿no? O sea, un algo no puede pasar a ser alguien después, ¿no? Y yo pensaba que hoy, hablando de la práctica, en el mundo es muy normal escuchar el yo decido, ¿no? El yo decido sobre mi cuerpo, hablando del aborto, yo decido. De hecho, había una propaganda en algún momento
de cerveza, creo que decía que hace, en otras palabras, por supuesto, lo que tu corazón te diga, ¿no? Digamos, y es así. El tema es que perdemos de vista de que cuando hablamos del creador de todo, hablamos básicamente de soberanía, ¿no? De la soberanía absoluta, de la voluntad de aquel que decide todo, ¿no? Y solamente quería leer, digamos, el ser humano, y así va a ir avanzando esta humanidad hasta el final, que si hablamos un poquito de escatología, el ser humano es humano, ¿no? Tratando de tomar el lugar de Dios finalmente, ¿no? Y el mismo ser humano tratando de desplazar hasta el pueblo de Dios. Y solamente aporto Hechos capítulo 17, que dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que le busquen, ¿no? Bueno, y más adelante dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dando a entender de que aún el hombre, tomando decisión sobre su propia, con esa voluntad, esa personalidad que tiene, tomando y creyendo que es señor de su propio universo, de su propia vida, está limitado por el plan de aquel soberano que tiene la voluntad absoluta, ¿no? Me gusta esta parte, ha limitado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿no? Entonces, bueno, esa es solamente la parte mía, ¿no? Gracias, Charlie. Muy bien. Pueden mirar también acá en los mensajes que están escribiendo, porque también hay buenos aportes, pueden leer. Y ahora ya vamos a dejar al rector, que está nuevamente con nosotros, para que él nos hable un poquito más. Rector. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy lindo, muy rico el debate que da, como dijo creo que Jorge Arias, para mucho más. Y Esteban también, que es un apasionado del tema, se ve que se pasaría horas hablando. Bueno, horas hablando me he pasado yo hablando de ese tema en mis cátedras en la universidad cuando he dado geología. Ustedes saben bien mi formación como ingeniero en mina, he dado geología en distintas ramas y bueno, es un tema muy interesante, el tema de la evolución, y cuando uno está en el ámbito académico, universitario, y lleva a los estudiantes a ver, acá estamos en tierra de dinosaurios, ustedes saben, en esa zona de Neuquén, el Alto Valle, es muy conocida por todos los descubrimientos de los grandes saurios, ¿no? Y bueno, y creo que muchos de ustedes conocen Villa Traful, Pichi Traful, porque han ido de campamento, han ido o el Centro Comunitario Rural Evangélico acá en Aluminé, y han visto los efectos de los volcanes, la piedra Pómez, todo. Pero es muy interesante ver que los estudiantes, llega un momento cuando comienzo a historiar un poco la geología del lugar y la formación de la Tierra y todas las distintas edades en que la geología empieza a sistematizar, y luego voy a hacer una pregunta de la teología sistemática, así que prepárense, empezamos a ver que alguno en algún momento pone el bocadito y la pregunta, y bueno, pero si estaban los dinosaurios, ¿cuándo apareció el hombre? Y bueno, ese tipo de cuestiones, no sé si hay otro geólogo u otro ingeniero en minas por ahí, somos un bicho raro, no creo que haya muchos, pero bueno. Y bueno, cuando llega ese momento, uno tiene que pararse muy firmemente en la palabra de Dios y en lo que uno tiene como evidencia científica. Como evidencia científica no tenemos absolutamente nada, como dijo muy bien Esteban, nada, ni una sola evidencia de la evolución. Y yo aprovecho por ahí, depende de las circunstancias, de no meterles miedo, pero sí hablar de que así como hubo un principio de la Tierra, en su momento va a tener un final. La fecha tiene... la Tierra tiene fecha de vencimiento.
cualquier casualmente, miren, acá este chocolate venció hoy, así que me lo voy a comer hoy. Bueno, esta broma que estoy haciendo es para significar lo siguiente, relacionándolo también con lo que vimos ayer en escatología. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, estimativamente, y no nos queda mucho más, porque el consumo del Sol, que es el que está brindándonos la energía que nos mantiene con vida, se está extinguiendo, y por lo tanto con ello también la Tierra. Es decir, que desde el punto de vista de la ciencia desde la geología y desde la física está cada vez confirmando más lo que la Biblia dice. Nosotros ayer les mostré este mineral, ¿se acuerdan? Les mostré dos en realidad, pero les dije que era plomo. Bueno, este plomo, parte de este plomo, viene del uranio. El uranio, ustedes saben bien, es un mineral radiactivo, y Mariano creo que da física por ahí, ¿no? ¿Quién no estudió esto? Bueno, ahí veo que hay médicos. Esta tabla periódica, ¿qué hizo? Sistematizar desde Mendeleev todos los elementos químicos conocidos, y resulta ser que llevamos por el 152 y se siguen descubriendo. Hace un rato usó la ley de gravedad como para ejemplificar la relación causa-efecto, ¿sí? Esteban. Esa ley de gravedad, esa teoría de la gravedad, o ley de gravedad, que se cumple en un espacio finito y bajo ciertas circunstancias, ha sido, digamos, muy modificada respecto de los estudios de la física que nos aportó Einstein. Hace un rato, no recuerdo quién habló de la energía y la materia. Cuando Einstein irrumpe con su famosa E igual a M por C al cuadrado, vos, Charlie, calladito la boca, porque sé que soy ingeniero y lo viste eso. En la física nuclear nosotros vemos cómo un elemento se va transformando en otros. Entonces, a ver, a Mariano creo que le dije qué edad tenía su padre y le planteé la paradoja si podía llegar él. Fuiste vos, Mariano, ¿no? Que te pregunté la edad de tu papá. Ahí está, ok. Sí, y de hecho yo hice trampa porque te dije 72, pero mi viejo tiene 70. Lo mataste. Bueno, ya le pediste disculpas. Bueno, ese tipo de cosas que todavía le seguimos llamando teoría de la relatividad general y especial de Albert Einstein, ya dejó de ser teoría y está demostrada absolutamente como una ley del universo. Entonces, como físico, no hago más que confirmar todo lo que la Biblia dice. Y acá creo que Jorge, vos sos médico, ¿no, Jorge? Haceme así. Perfecto. Vos viste que los procesos biológicos, en la química sabemos que en la química biológica hay procesos que son irreversibles, que no se vuelven atrás. Y me gustó mucho el aporte de Hilda cuando ella, como teóloga bíblica que está formándose, acudió otra vez a la Biblia. Esos procesos como de la resurrección, de la cual Pablo habla, del poder de la resurrección, Pablo no sabía de la teoría de la relatividad, Pablo no sabía de todo ese tipo de cosas, pero sí había recibido esa revelación especial en la cual evidentemente el cuerpo resucitado de Cristo nos habla en concurrencia a la par de los descubrimientos de la física, ¿sí? Cuando hablamos de un Dios eterno, de un Dios que estuvo por la eternidad, y pensando en lo que dijo Hilda del cuerpo de Cristo antes, que estuvo desde el principio, ¿verdad? Que vemos ahí la presencia de Jesucristo. Lo único que podemos decir es, o lo que yo puedo agregar, aportar desde el área de la ciencia y en todos los equipos de investigación que he formado en algunas de las universidades, es que la ciencia no hace nada más que confirmar lo que la Biblia nos está diciendo. Bien, permítame una pregunta ahora. ¡Epa!
Fíjense en ustedes, estamos hablando de la teología sistemática y en las preguntas ustedes no vieron ninguna clasificación que se les pidiera. Así que les voy a pedir a 2 o 3 hermanos que me diga una de las áreas de la teología sistemática. Sí, Jorge. Y Daniel. Desmuteate, por favor. Yo, una de las... bueno. No sé cuál, o hay otro Daniel, no sé. Una, decime una. Bueno, la soteriología. Bien, soteriología. Antropología, amartología, escatología, bibliología. Bien. Bien. Nos tiró el teología sistemática de Schaffer. Lo conocen, ¿no es cierto? Sí. A Schaffer. Sí, la tengo acá atrás, acá arriba. Un poco larga, pero... Sí. Bueno, a ver. Muy bien, ahí nomás, suficiente. Fíjense, todas las ciencias hacen divisiones, ¿verdad? Desde la matemática decimos, estudiamos los números naturales, después los números irracionales, y después, bueno, se nos complica con la raíz cuadrada de un número negativo, inventamos los números complejos, en la física separamos la cinemática, la estática, la mecánica, la dinámica, en la medicina otro tanto, las especialidades. Nosotros tenemos que ir eligiendo en algún momento algún tipo de la especialidad de la que yo voy a invitar después, cuando avancemos o nos aproximemos a la finalización del curso, porque los voy a invitar para formar parte de la Asociación de Teólogos Bíblicos. Y me gustaría agruparlos en aquellas áreas que ustedes se sientan cómodos para poder hacer teología desde ahí. Creo que Jorge algo dijo que es interesante hablar de la teología desde el área, o te entendí mal, Jorge Arias, el médico. Cuando hablaste del aborto y todo eso. No, cuando hablábamos de género, de la importancia del género en la creación. De género. Entonces, imagínense por un momento, si todos los abogados de Argentina o del mundo fueran todos cristianos evangélicos, si todos los médicos del mundo fueran cristianos evangélicos, si todos los licenciados en ciencias políticas fueran todos evangélicos, si todos los licenciados en economía fueran todos cristianos evangélicos, tendríamos un mundo muy diferente y completamente distinto, quizás un poco más justo al que tenemos ahora. Pero nosotros nos hemos quedado muy amoldados a este mundo, nos hemos quedado en nuestra zona de confort y no hemos avanzado. La Universidad Teológica Shalom lo que pretende es alentarlos a cada uno de ustedes a que prosigan sus estudios seculares. Obviamente no tenemos universidad cristiana, ese es mi sueño, que algún día podamos materializarla, sobre todo en aquellas especialidades que son claves para ubicar hermanos en posiciones de liderazgo y que puedan tener una voz con una autoridad. Pero es interesante que cada uno de ustedes se vayan involucrando cada vez más en los niveles de mayor nivel académico, más allá de lo teológico, que yo lo voy a insistir. Ahí hay muchos de ustedes que van a terminar el doctorado, algunos van a terminar maestría, pero yo voy a estar insistiéndole para que vayan por su doctorado, que vayan por su segundo doctorado, que vayan por otra especialidad, porque los profesionales tenemos que, a ver, ahí creo que Lisa también, si hay algún contador público, los médicos ni hablar, tenemos que, digamos, presentar, no reválida, pero sí actualizar nuestro conocimiento. Bueno, de la misma manera yo creo que los teólogos debemos también actualizar nuestro conocimiento. Y por esa razón, ahora no los voy a apabullar con eso, tenemos que revalidar nuestros conocimientos cada cierto tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo. Y ese programa te lo voy a dar después. ¿Sí? ¿Quién habla? Disculpe, Julia. Sí. Hay alguien que le quiere hacer una pregunta directamente a usted, que es, acá dice Fer Morales.
No sé si está disponible para hacer la pregunta ahora. Sí, Fernando. Bien. Mientras sepa, dijo un profesor que yo tenía, pregunten. Daniel Lisa es el que quiere preguntar. Daniel Lisa, sí, sí. No soy yo el que pregunta. Daniel Bien, Lisa. bien. Sí, es muy breve. No tengo todos los días la posibilidad de tener un ingeniero en minas, de conversar con él. Mi pregunta es la siguiente. Yo, si hubiese hecho un aporte, yo creo que me apasiona mucho el debate que hay dentro del mundo cristiano acerca del creacionismo, ¿no? Como bien compartía Esteban, está el peligro del evolucionismo teísta. Yo me encontré con que hay muchos creyentes, incluso pastores y ancianos, que son evolucionistas teístas, y esto a mí me preocupa. Yo si hubiese hecho el aporte simplemente decir de que partiendo de una sana exégesis y hermenéutica podemos llegar a un claro creacionismo. Ahora mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo estudié mucho el tema, yo vengo del ámbito de la ciencia social, ¿no? Pero un libro que me marcó mucho en mi juventud fue John Whitcomb, en colaboración con creo que es un geólogo, El diluvio del Génesis, una obra monumental sobre el creacionismo. ¿Qué piensa usted, doctor, acerca de, o cómo ve acerca de el creacionismo en que Dios creó las cosas con apariencia de edad? Si tiene una opinión formada sobre esto, si es un disparate, yo porque no soy, o sea, no vengo de las ciencias duras, entonces es algo que... Sí. No te entendí la última parte. No, ¿qué piensa usted acerca de que Dios creó todas las cosas, pero con apariencia de edad? O sea, los creó con edad, así como creó a Adán y Eva, ya grandes, creó un universo con este bendito tema que a veces, si no estamos preparados, nos cuesta tanto, que todo tiene millones de años y millones de años, es decir, que creó el universo ya con millones de años. Es decir, ya con antigüedad. Perdónenme mi vocabulario poco técnico, ¿no? No, entiendo. Pero sí es un disparate lo que estos autores, usted como ingeniero, como técnico en eso. Sí, a mí se me planteó las mismas dudas que vos, cómo ubicar dónde metemos a Adán y Eva, dicho de otra manera, ¿no? En qué parte de la historia de la creación ubicamos, posicionamos, o posicionamos el huerto de Edén en todo este proceso evolutivo, le pongo comillas, desde el punto de vista geológico hablo, ¿verdad? Así que la Tierra sí hay evidencias de que, evidencia científica de que ha pasado por un proceso de miles, de millones de años. Ahora, no tengo la respuesta en qué momento la ciencia, la antropología, ¿sí? No la cultural, ¿sí? Sino la antropología biológica, lo sitúa en cierto periodo de esa línea histórica. Y yo creo que Dios, yo personalmente, ¿sí? Podemos debatirlo. En ese momento Dios ya tenía en el plan la intervención del hombre en ese momento. Ahora, uno puede elucubrar un millón de cosas. ¿Para qué razón o por qué razón estaban los dinosaurios, por ejemplo? ¿Por qué razón acá en la zona que ustedes han venido a Luminé están estos araucarias que tienen miles de años y están en extinción por la depredación del hombre? Pero antes teníamos árboles mucho más longevos, si se quiere, y los encontramos y pasamos con nuestros autos por arriba de ellos, porque están los troncos tirados. Es decir, esa evidencia científica está, no la podemos negar. Lo otro que podemos hacer es elucubrar en qué momento Dios intervino, pero yo soy creacionista, yo no adhiero personalmente, yo siento de parte de Dios que en un momento Él intervino en la historia, que Él le plació hacerlo de esa manera, y apareció el hombre, apareció Adán y apareció Eva, ¿sí? Los biólogos pueden llegar a tener, tienen de hecho, los biólogos evolucionistas y cristianos, porque los hay, como nos mencionó recién Jorge Arias, pero podemos pasarnos semanas hablando de eso, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta. No, está bien. No, yo porque quería ver, ahí Esteban ponía justamente, me escribía de que, o sea, yo particularmente creo que la Tierra fue creada en 6 días de 24 horas, creo Sí. En un No, yo no creacionismo. lo creo. Bueno, justamente ahí creo que está el debate, y por eso que hablo de la hermenéutica y de la exégesis, ¿no? Porque ahí es donde creo que está el debate rico en el mundo cristiano. Creo que el evolucionismo no resiste menor análisis, No, pero no, no. creo que nos debemos un debate más profundo, los creyentes evangélicos, sobre eso, ¿no? Mira, hay una materia que se llama sedimentología. Sedimentología habla y se hacen ensayos en lo cual se va depositando en un cubo transparente, se va deslizando arenas y arcillas de distinto tamaño. Y esos ensayos que se han hecho en sedimentología demuestran irrefutablemente que todos los estratos que vemos acá, como planchas de hojaldre, ¿sí? de masa, realmente no pudieron ser hechas, o sea, depositadas, sedimentadas en procesos de días, sino de millones de años. Eso sí es una evidencia que no la podemos refutar. El tema es que ante las evidencias científicas irrefutables tenemos que rendirnos. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Nuestra exégesis, y quizás tendremos que revisar si los periodos de tiempo de un año, o de un día es un día literal de 24 horas, o si es, como dijo Jorge Arias, Jorge, que creo que fuiste vos, no me acuerdo quién, dijo de que la Biblia no es un libro de ciencia. Obviamente, no tiene esa pretensión, ¿sí? Así que es una cuestión, evidentemente, para otro tipo de debate en otras circunstancias, ¿sí? Perdón, hola. Sí, Hola. Gustavo. Sí, ¿qué tal, Gustavo. Luis? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Mira, bien, todo bien. No quiero entrar en debate, pero sí tampoco quiero... Hay que entrar tampoco en quiero dejar... debate. No le tengamos miedo al debate. No, lo que pasa es que no estoy tan preparado en creacionismo como para poder entrar en debate, pero sí quiero manifestar mi opinión y mi convicción en cuanto, ahí recién un hermano puso que los 6 días no pueden ser literales. Indudablemente yo creo que sí, que los 6 días de creación son literales, son días de 24 horas. Creo en que Dios creó las cosas con apariencia de edad. Está demostrado en Adán y Eva. Adán no nació como un bebé, no fue un gameto, fue un ser humano de aproximadamente 30 años, con capacidad reproductiva, con capacidad de entendimiento, de hablar, de ponerle nombre a todos los animales. Y de allí creo que también tiene mucho que ver el diluvio, con la desaparición de muchas cosas, con el cambio geográfico, geológico, atmosférico de la Tierra, donde había aguas en la expansión de los cielos que cayeron. Tiene que ver con toda esta geología que nosotros encontramos yendo, ahí está Fabio Díaz, yendo para La Quiaca, hay una montaña de arena de mar con caracoles de mar en ese lugar, es un lugar muy conocido, los que han ido por ese lugar lo conocen. Entonces, yo creo que son 6 días de 24 horas, por eso se menciona la tarde y la mañana día 1, la tarde y la mañana día 2. Y si eso no fuera así, realmente desde mi punto de vista, entonces todo en la Biblia podría ser simbólico, todo en la Biblia podría ser, como dijo, sin ningún temor de Dios, Magdalena Ruiz de Guiñazú, hace un tiempo en una de sus alocuciones radiales, el cuentito de la creación no lo podemos creer, ¿no? Cuando en realidad, y también lo menciono a la pasada, la teoría de la evolución, más que una teoría, es una creencia que el hombre decide creer, porque ni siquiera es una teoría, ya no puede ser un postulado después de tanto tiempo donde no se ha podido demostrar. Pero bueno, básicamente ahí termino, porque vuelvo a decir, no estoy tan preparado como para poder hacer una locución mejor de esto,
pero sí mi convicción es que son 6 días de 24 horas, sí, de que puede existir en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios, podría existir ahí un periodo de tiempo, pero mayormente yo creo que no, porque inclusive después habla de las lumbreras, habla de entonces todo, lo que único que podría haber existido es la tierra y no la expansión. De cualquier manera, yo creo que creó las cosas con apariencia de edad, que fueron en 6 días, que todo el desorden geológico o todas estas capas de sedimentación que aparecen como un hojaldre que vos mencionaste, es parte quizás del diluvio, y bueno, y hasta ahí. Pero sí creo en lo literal de la creación, en lo literal de la semana de creación. Hasta Bueno, ahí, no. te acoto una cosa, disculpame, Hilda, un segundito. Te acoto una cosa. Yo mencioné la teoría relativa de Einstein, ¿verdad? Un día para Dios son como 1000 años que pasaron y a la inversa. Es decir, en esa interpretación, si nosotros tomamos el tiempo, el espacio-tiempo, ¿se acuerda que puse una regla y puse el reloj? Y nosotros lo estudiamos como magnitudes separadas y hablé de que en realidad es una única dimensión. Bueno, es también una forma de interpretar que quizás lo que pasó fueron en 6 días, o sea, en días de 24 horas, porque el tiempo, el aceleramiento de los tiempos, lo maneja Dios, que es soberano. Es decir, si yo me manejo con el reloj del tiempo natural, ¿sí? Con es una cosa. Pero, ¿qué tal si la Tierra fue, de alguna manera, entró en alguno de estas distorsiones de tiempo y los tiempos se aceleraron? No sabemos, no lo podemos saber. Este debate lo podemos hacer, evidentemente, desde Con el relación plano. a eso, disculpame que te interrumpo, con relación a eso yo tengo otra convicción. Creo que cuando habla de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, está hablando de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios no es un no principio de día, sino un no fin de día, sino es un fuera del tiempo. O sea, Dios Claro. está fuera del tiempo. El tiempo es creación de Dios. De hecho, dentro de la creación, una de las primeras cosas que Él crea es el tiempo, de tal manera que el tiempo pasa a ser como, fue creado antes, inclusive de la traslación de la Tierra, antes de la creación del Sol, por lo cual pasa a ser como cuando una banda comienza y el baterista marca el tiempo, tac, 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 y luego todos los músicos empiezan a tocar al tiempo que marcó el baterista. El Señor creó el tiempo y dijo tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, y los cuerpos celestes se pusieron a girar al tiempo que Dios creó antes que los cuerpos celestes. Está bien, Por eso creo está que bien. ese pasaje que habla de que un día es como 1000 años como un día, no hace referencia a la física cuántica o todo esto, sino más bien, en mi convicción, a la eternidad de Dios, que está fuera del tiempo, donde no hay un tiempo, para Él es un continuo presente, y sí se sometió al tiempo en la segunda persona de la Trinidad cuando se humanó, cuando decidió venir y someterse al tiempo, ¿no? Bueno, nada más, ahí. No, está bien. Está muy bien lo que vos decís. Lo que pasa es que en nuestra mente finita nos cuesta entender esto. Nosotros tenemos una concepción del espacio y tenemos una concepción del tiempo como magnitudes separadas. Yo con el reloj no puedo medir una distancia. Con una regla no puedo medir el tiempo, ¿sí? Pero la teoría, que ya no es teoría, se habla de Einstein del espacio-tiempo como un continuo. Con lo cual, esto es tan difícil, tan complejo de entender, la teoría relativa de Einstein, ¿verdad, Charlie? Cuando te lo explicaron en la universidad, que aún para los que enseñamos eso, nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un espacio, en un tiempo donde las distancias y las velocidades a las que nos movemos hacen que veamos el mundo de esa manera. Sé que es complejo el tema, pero bueno, nos estamos yendo, me parece, ya mucho del tema. Y a ver, esto del debate yo creo que es algo que los cristianos evangélicos no estamos muy habituados, y es lo que nosotros pretendemos dentro de la Universidad Teológica Shalom de promover, que haya debate, que haya disenso,
que no todos pensemos uniformemente. El pensamiento lineal no nos hace bien, posturas encontradas tienen que encontrar ese debate teológico, que el mundo lo da como un ejercicio dialéctico, nosotros lo damos como un debate teológico, y es bueno, es productivo que lo hagamos, ¿sí? Bueno, vamos a ir finalizando porque cómo estamos con el tiempo. Ya estamos terminando. Fíjense qué interesante. Sí, ya estamos. Hablando de Schaffer, que ahí lo tiene detrás Daniel Lisa, él comienza su teología sistemática mencionando, si lo tienen al libro ahí, mencionando precisamente algunas cosas interesantes. Comienza nada más y nada menos que mencionando a Pablo en la enseñanza que le daba a Timoteo. En primera de Timoteo, en el versículo 3 dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieses en Éfeso y les ordenases a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Nosotros cuando estudiamos la teología sistemática, precisamente, lo que estamos tratando de hacer es separarlas en especialidades para poder dar todas las respuestas que tenemos que dar como cristianos. Luego más adelante, Schaffer en el 3, 1.3, no, ese ya está, el 4.6, corremos a 4.6, menciona, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, que paso a paso has seguido. Es decir, fíjense qué interesante la postura de este gran teólogo, Schaffer, donde él se sitúa precisamente haciendo énfasis en lo que es este tipo de enseñanza. En 2 Timoteo 3.10, desde donde él comienza prácticamente su gran obra, encontramos, así que, a ver, ¿está bien? No, 3.10, acá está. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Y ahí me detengo. ¿Me detengo en qué aspecto? Me detengo en el aspecto docente, ¿sí? El aspecto docente del teólogo. El teólogo Pablo enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de los teólogos hoy? ¿Cuál es el rol del teólogo en la iglesia? ¿Qué espacio ocupa en la iglesia? ¿Los pastores le dan un lugar a los teólogos? Ya hemos hablado en otro momento que el teólogo es un maestro. Es un maestro de un nivel que está en un escalón, en un peldaño superior. Y ahora lo tenemos dividido en licenciados, máster, doctores y PhD doctor, ¿verdad? Es decir, la importancia de que nosotros podamos también no solamente tomar este curso para tener nuestro diploma que nos respalda, por un lado por el requisito legal que se nos viene, porque acá en Neuquén ya está el Ministerio Oculto buscando iglesias y preguntando cuál es la habilitación por la cual están abriendo iglesias, ¿sí? Sino también por el respaldo académico que tenemos como cristianos formados y acreditados los saberes. Así que es importante que no tengamos el conocimiento, no lo retengamos, sino que hagamos una labor docente con otros hermanos dentro de nuestras congregaciones, que no retengamos esta bendición que hemos recibido de parte de Dios. Así que bueno, de mi parte, eso sería todo. Los espero mañana. Creo que tenemos
Ah, no, perdón. Más tarde, a las 21, Sí, a las 22:30, Sí. Teología del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, muchas gracias, rector. Les saludo a todos y ya damos por finalizado este tiempo, que por supuesto enriquece muchísimo y la verdad que no tendríamos que dejarlo, pero hay que dejar. Bueno, que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos, bendiciones. Chau, bendiciones para todos.